Ahí está. Muy bien, qué bueno que me dijiste. ¿Sí? En el pizarrón. Ahorita ponemos el pizarrón y ponemos tu celular. Ir escribiendo para resolverlo rápido. Se debe hablar del 71-60% de agua. ¿Has comprado mercado? No he comprado, es que no hemos ido a hacer esa compra. ¿Es balance? Balance. Es que tengo la liga, pero de componentes. Ah, te paso la liga de 15. Sí, ¿Y qué tengo las de 15, que como ahora son diferentes. Sí, pues son diferentes. Bueno, aquí por WhatsApp. Sí. Es el balance, ¿no? Ah, esa es, ¿no? Sí, ya me dijo. Entonces, el pizarrón que estamos dando liga, ¿no? Esa luz y no me afectaba en nada. Y se ve bien. Bien, ahí está, ¿no? Entonces, es un secador que dice que el punto 71%, el 71% es agua, ¿no? Punto 71. Y nos dice que se retira el 60%, lo voy a poner aquí de una vez, punto 6 del agua original. Es el agua que se retira. Entonces, observen que ya tenemos nuestro secador, tenemos nuestra corriente de entrada con sus componentes, pulpa y agua. Y luego una corriente de salida, pulpa seca, que también tiene pulpa y agua, ¿no? Tiene las dos, son las componentes. Por lo tanto, aquí ya podemos empezar a, recuerden que uno de los pasos nos dice, defina, ponga toda la información de las componentes de cada corriente y estime la información que sea fácilmente
calculable, ¿no? En este problema, pues eso es lo que hacemos. No necesitamos irnos a ninguna ecuación porque simplemente detectar las composiciones en base a lo que ya tenemos ahí, ¿no? No requiere más información. Entonces, una vez que ya hicimos nuestro diagrama y pusimos la información esta y esta, completamos las componentes. Si esto es 0.71, entonces esto es 0.29, porque los dos deben de sumar el 100%, es decir, deben de sumar 1, ¿verdad? Entonces mi componente ya está completa. De este lado, de la pulpa seca que conozco, como lo que se está retirando es agua, entonces forzosamente lo que está cambiando entre la entrada y la salida de material, pues es el agua. Entonces, esta misma pulpa es la misma pulpa que está acá. ¿Sí? Es la misma cantidad. Entonces, faltaba, ya me fui directamente, la base de cálculo, ¿no? ¿Cuánto vale pH? ¿Cuánto vale la pulpa húmeda que entra? No lo sabemos. ¿Cuánto vale la pulpa seca que sale? No lo sabemos. ¿Cuánto vale el agua? Esta. No lo sabemos. Como cantidad, no como componente, sino como corriente. No sabemos cuánto es a esta. Entonces, como no conocemos ninguna corriente, establecemos una base de cálculo. Base de cálculo. ¿Cuánto dijimos que iba a ser? Una base de cálculo dijimos que puede ser la unidad. 1, puede ser 100. En este caso, pues directamente podemos decir que es 1. ¿Por qué? Porque si es 1, quiere decir que entonces el porcentaje en fracción corresponde directamente a la masa, ¿o no? ¿Sí, no? Y me evito andar haciendo más conversiones. Base de cálculo le vamos a poner aquí 1. ¿Un qué? Un kilogramo. ¿De qué? De pulpa húmeda. ¿Sí? ¿Cuál es la facilidad de poner un kilogramo? Que entonces este es un kilogramo. Y por lo tanto, el porcentaje de 0.71 se convierte en 0.71 kilogramos. ¿Sí? Únicamente le pongo la unidad. Porque si es el 71% de un kilogramo, pues es 0.71 kilogramos. ¿Sí? ¿Sí checan eso? Por eso es más conveniente poner un kilogramo. Igual podemos haber puesto 100. Y aquí sería 71 kilogramos de 100 kilogramos. ¿Ok? Y estos entonces son 0.29 kilogramos. Entonces, comentamos que si esta pulpa no cambia, pues acá también son 0.29 kilogramos de pulpa. ¿Sí? El agua sí necesitamos estimarla con una resta ahí, ¿no? Una multiplicación y perdón, una multiplicación sobre la cantidad total de agua que entra, ¿no? Voy a apagar la luz. A ver si se ve más claro. Aunque yo no vea aquí. No, se sigue viendo igual. Es que he tenido muchos problemas con la calidad del internet este día. Por eso no sé si usted lo ven borroso, yo lo veo borroso. Se ve borroso, Sí se ve borroso, borroso. borroso.
como que es la cámara, ¿no? Que también no enfoca bien, yo creo. En la percepción de la luz. Bueno, entonces, el agua que sale aquí, le voy a poner aquí, para el agua, ¿Ya enfocó bien? a ver, mira. Para el agua es el 60%, o sea, 0.6 del agua total que entra. Por lo tanto, voy a multiplicar 0.6, o sea, 60%, por 0.71 kilogramos. Y eso nos va a dar la cantidad de agua que se retira, ¿no?, de la pulpa húmeda. 0.71 por 60% es 0.426. Sí, profe. Sí. Es el internet, ¿verdad? Todos ya me han mandado el mensaje de que la calidad es que... A ver, lo voy a dejar en los datos a ver si se ve mejor. Todos ya me han mandado el mensaje de que su señal está... ¿qué? Lenta o... Sí, que Ok, entonces ahí está 0.42. De hecho ya se paralizó ahí. Kilogramos. Y ahí los pongo los pongo en el diagrama. Es conveniente ir subiendo hacia el diagrama toda la información que luego calculamos. Por ahí, ¿no? Para el agua que pusimos, el 60% de 0.71 kilogramos. Entonces, el agua que sale es 0.426 kilogramos. Por lo tanto, ¿cuánta agua sale en la pulpa seca? Porque aunque sea seca, es porque se secó, dijimos, ¿no? No porque esté completamente seca. Entonces, ahí tenemos que hacer una resta. Va a ser 0.71 menos 0.426 para obtener esa agua. 0.2804. 0.284, perdón. 28. Cuando me muevo aquí, y como que enfocan. no, es que sí se ve borrosa la pantalla. Punto 28, como que desenfoca. 0.284 kilogramos. Entonces, fíjense que ya tenemos todas las masas. Las masas a la entrada como pulpa húmeda y las masas a la salida, que son las que estimamos. Pero nos pide la composición. Entonces, cuando un problema o se pida la composición de algo, se está refiriendo a los porcentajes. Profe, Sí, ¿puedo repetir de dónde sacó el punto 28.4? sí, es la resta de todo el agua que, si quiero calcular el agua que sale en la corriente de pulpa seca, pues lo voy a estimar restando el agua que entró en la pulpa húmeda menos el agua que le retiré por el secado. Entonces es la resta entre 0.71 y 0.426 kilogramos. Sí, sí da eso. A lo mejor es otro número. Sí, profe, sí da eso. Ok, de ahí salen esos 0.28 kilogramos. Entonces hay que sacar el porcentaje o la composición en la pulpa seca, ¿no? Entonces tenemos que poner a un ladito una rayita y poner porcentaje, porque esos son kilogramos. Esta es masa. Voy a poner una rayita, voy a poner aquí porcentaje. O sea, composición. Y hay que sacar la composición. Ya sabemos cómo sacamos el porcentaje ahí. El porcentaje o la composición, ¿verdad? La participación de cada una de las componentes en esa corriente. ¿Cómo saco ese porcentaje? ¿Quién nos ayuda con eso? Se saca la fracción más, algo así. Sí, correcto, es la fracción masa, exactamente. Porque ese va a ser entonces un porcentaje en peso, ¿verdad?
Entonces sacamos la fracción masa y la multiplicamos por 100, ¿correcto? Eso es. En lo que lo sacan, voy a hacer un cambio de luces aquí, a ver si mejora la... Voy a apagar esta luz y voy a prender esta. A ver si enfoca mejor, no, se ve igual. Ahí está tratando de enfocar la cámara, ¿eh? Incluso se hizo más grande. Ok, ¿cuánto dio entonces el porcentaje de pulpa? 50.52. 50.52, ¿correcto? 50 puntos. Y la diferencia, la otra, ¿verdad? 50.52%. 49.48. Y eso da el 100%. Ok. Eso es precisamente lo que nos está pidiendo, la composición de la pulpa seca. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes, de eso? Si tienen alguna duda, pregunten, ¿eh? Porque este es el primer problema. Si todo está claro, qué bueno. Avanzamos entonces. Profe, ¿cómo se saca la fracción masa? ¿El examen cuándo es, eh? El examen es pasado mañana, ¿eh? ¿Recuerdan? Eso ya deberían de saberlo. Viene en el examen. La fracción masa. Ah, y les quería retroalimentar, ¿no? Estuve evaluando sus actividades, precisamente la actividad donde convierten y calculan la fracción masa y la fracción mol y eso. Y hay muchos errores, ¿no? Muchos errores para determinar, por ejemplo, la fracción masa, la fracción mol. Está incorrecto eso. No es lógico como lo calculan ahí. No todos, ¿no? Pero varios de ustedes. Entonces, si tienen dudas en cómo se calcula algo, pregúntenme por WhatsApp o pregúntenme en la clase, porque está completamente mal, ¿no? Algunos de ustedes tienen completamente mal los 4 o 5 problemas. Y si ustedes entran al internet y buscan ahí cálculo de fracción masa, pues ahí les va a decir exactamente cómo se calcula la fracción masa. Y lo mismo que les dije yo, si no me quieren preguntar. Pero investiguen si tienen dudas, porque está mal calculado, ¿no? Para muchos de ustedes. Entonces, imagínense, pasado mañana es el examen y aquí estamos aplicando cómo calcular una fracción masa. Entonces, pues no está bien, ¿no? Profe, ¿cuándo es el examen? El jueves ya está en la plataforma, ¿no? Se va a abrir el jueves. Mañana. Creo que quedamos a cualquier día del... Mañana es jueves, profe. Ah, mañana es miércoles, pasado mañana. ¿Sí? Mañana es miércoles, mañana es jueves. Mañana es jueves. Alabado sea el Señor. Mañana. Fíjate, yo estaba con la idea de que mañana era miércoles apenas. Excelente.
Sí, mañana ya está en la plataforma, lo pueden abrir a la hora que ustedes quieran, como quedamos, ¿no? Por alguien que no podía a la hora de clase. No, ya cuando lo abren, pues ya lo contestan. Y entonces, pues, échenle ganas a eso, no, pregunten, jóvenes, pregunten, porque si no, vamos a avanzar, y esto no es nada, ¿no? Esto no es nada, es lo que hemos visto y lo que estamos viendo ahorita es la puntita del iceberg, puntita del iceberg. Si no, pues se van a llenar de dudas y van a pasar a batallar y lo he visto y lo he vivido yo he impartido esta materia en ITESCA, este es el 13º año que le imparto y siempre veo el mismo comportamiento con algunos de los estudiantes y pues invariablemente les va mal, ¿no? Hay que preguntar, hay que leer, hay que estudiar, hay que investigar, investiguen donde puedan, si no le quieren preguntar al profesor. En internet pueden bajar millones de problemas resueltos de fracción masa y fracción peso. Chéquenlo, ¿verdad? Pueden bajar millones ahí de tutoriales y de todo rollo. Entonces no es posible que muchas tareas estén completamente mal. Si lo vimos a detalle, porcentaje en peso, porcentaje en volumen, fracción masa, fracción volumen, cómo se calcula la fracción masa, cómo se calcula la fracción volumen. Entonces, la fracción masa, pues es la masa de I o la masa de la sustancia entre la masa total de, de esa mezcla, porque es una mezcla. Entonces ahí la masa de la pulpa, que es I, es 0.29 entre la suma de las dos masas, entre la masa total es la suma de 0.29 más 0.284. Y eso nos da 0.574 kilogramos totales. Entonces 0.29 entre 574, les dije, da 0.5052. Es decir, por 100, para convertirlo en porcentaje, 50.22, 50.52, el dato que me pasaron ahí. Y de esa forma más exacta, una fracción más. Es algo ya completamente que deben de tener bien claro, ¿no? Y porcentaje mol, pues ya sabemos que es lo mismo, pero con respecto de las moles. Los moles de A o los moles de pulpa, en este caso, entre los moles totales. Entonces hay que sacar los moles de cada uno de ellos y luego sumarlos y luego hacer la relación. Ok, entonces, échenle muchas ganas a eso. Voy a dejar de... Pues ya dejé de compartir. Aquí está. Ahí tienen el segundo problema. ¿O siguen viendo el pizarrón? Sí, profe. Sí que, es que hice dos preguntas al mismo tiempo. Ok, sí, ahí se viene el problema 2. Ah, perfecto, gracias, gracias. Ok, ejemplo 2. Fíjense, vamos a hablar ahora de un mezclado. Ya vimos un secado. Todos los problemitas de secado se resuelven de la misma forma. Se retira el agua, entonces hay que calcular cuánta agua se retira. Y hay que calcular las componentes de la corriente de salida. ¿Por qué? Porque ya le quitamos agua. Y normalmente los líquidos se calculan en porcentajes en peso. Las composiciones, entonces, pues tendríamos que expresarlo como en el problema anterior, porcentaje en peso, 50 y 50 prácticamente, ¿no? Y es muy común resolver esos problemitas de ese tipo. Los problemas de mezclado, son un poquito diferentes, porque mi diagrama cambia de entrada, ¿no? Chequen el diagrama de secado que hicimos. Una corriente húmeda que entra, una corriente seca que sale y una corriente de líquido que tiene que salir forzosamente porque estamos secando. Y otra corriente de salida que es pura agua. Es una separación. El mezclado, pues no es una separación, es un mezclado. Entonces tenemos que hacer nuestro diagramita muy similar. Ahora sí que se oye medio extraño, ¿no? Muy similar, pero diferente. Entonces, dice, en las estaciones de servicio, una estación de servicio es donde les dan mantenimiento, ¿no?
se añade ácido sulfúrico diluido a las baterías que se han secado. Ustedes sabemos que muchas baterías que no son, que son baterías que requieren mantenimiento, como son las baterías de los equipos grandes, ¿no? De los carros grandes. Normalmente las baterías de los carros pequeños ya son sin mantenimiento, ¿no? Pero todos los carros grandes, los tractores, los carros de carga, traen baterías que requieren mantenimiento. Entonces se les recarga el líquido mediante una solución más concentrada de ácido. Y es lo que pasa en este problema, ¿no? Entonces dice, se recargan para activarlas. Se requiere preparar una solución de ácido como sigue. Un tanque con ácido de batería débil contiene una solución de ácido sulfúrico al 12.43%. Significa que hay un tanque, hay un depósito en donde están vaciando el líquido de todas las baterías. Y le medimos la concentración del ácido ahí y tiene una concentración de 12.43%. No nos dice qué porcentaje es, pero es líquido, es porcentaje en peso. Dice, si al tanque se añaden 200 kilogramos de ácido sulfúrico al 77.7%, es un ácido más concentrado. Pues ahí se va a hacer una mezcla, ¿no? Entre un ácido débil, 12.43, y un ácido más concentrado, de 77.7%, en peso también. Y dice que la solución final contiene 18.63% de ácido. Le medimos la concentración a la mezcla que se hizo y nos da una concentración de 18.63%. Entonces, ese es el porcentaje que nosotros necesitamos. Y pregunta, ¿cuántos kilogramos de ácido se habrán preparado? ¿Cuántos kilogramos de ácido hay en el tanque al final del proceso? Porque chequen que no me dice cuánto ácido débil había en el tanque al inicio. Dice que un tanque con ácido de batería débil está al 12.43%, pero no me dice cuántos kilogramos. Lo que sí me dice es cuánto le añadió. Le añadió 200 kilogramos. Y nos pregunta cuántos kilogramos de ácido se prepararon. Entonces, ahí tenemos varias incógnitas, ¿sí? No sabemos cuánto se preparó porque no sabemos cuánto había de ácido débil en el tanque. Tenemos dos incógnitas. Entonces, ¿ya lo notaron? Ya, ¿verdad? Yo creo que ya. Vamos a hacer el diagrama no lo vamos a alcanzar a resolver todo, pero vamos a hacer el diagrama para que lo vayan pues analizando, a ver si lo pueden resolver, ¿verdad? No, vamos a hacer lo mismo que hicimos con este problema del secador, aunque no es cierto, no es completamente cierto, sí hay que hacer otros procesos diferentes, pero vamos a plantearlo. Entonces, siempre que un proceso de mezclado, hacemos un diagrama de tipo nodo, es decir, un nodo es un punto, ¿no? En donde coincluyen varias corrientes. Es un nodo. El nodo. Allí, como ese punto es donde se van a mezclar, voy a poner una flechita hacia allá, porque estoy indicando que a ese nodo va a entran un ácido débil. ¿Qué concentración, qué componentes tiene ácido débil? Dice que está ¿al qué? ¿Quién me dice la concentración a la que está el ácido débil? 12 puntos y feria. 12.93. Entonces, ¿cuáles son las componentes de cada corriente? Pues va a ser ácido sulfúrico. ¿Y cuál es el otro? Y agua, ¿no? Porque dice que es una solución de ácido sulfúrico. Por lo tanto, sus dos componentes son ácido sulfúrico y agua para ese ácido débil. ¿Cuál me dijiste que era, Nicole? 12.93. 12.93. Ya lo voy a poner en fracción. Evito estar escribiendo tanto, ¿no? Ya sabemos que es .1293 entonces. ¿No es 43? 43. Sí, es .43. 43. Ok. Entonces, ahorita vemos cuánto vale esta otra, ¿no?
Y ya sabemos que va a ser su complemento. Este es el nodo. Y dice que también este ácido débil se mezcla. Voy a poner una flechita que venga hacia acá. Eso me indica que están confluyendo en el mismo punto. Ese es un tanque, pues, a donde estoy adicionando uno y voy a adicionar el otro. Del otro, que es un ácido más concentrado, le voy a poner AC. ¿Cuánto vale el ácido concentrado? 200 kilogramos. Ese sí lo conozco. AC, ácido concentrado, 200 kilogramos. ¿Qué composición tiene? Pues va a tener las mismas componentes, ¿no? El ácido, que creo que está al 77.7, ¿va? Sí. Voy a poner ya como fracción y el agua. Y ahorita lo vamos a completar. Y dice que al mezclar estos dos, aquí en este nodo, ese es un tanque, se obtiene una mezcla que no sabemos cuánto es. Le vamos a poner aquí ácido mezclado, AM, por darle un nombre, ¿no? Podemos haber puesto A, B y C, no importa. Que no conocemos y que también tiene dos componentes esta corriente, que son ácido y el agua. Y aquí nos da la concentración 13. ¿Qué? Es 18.63, creo. Ah, ok. 18.63. Muy bien. Ahí está. Profe, ¿dónde se están juntando los nodos esos? ¿Qué dice? Nodo. Es un nodo. Ah, ok, Es un gracias. nodo. Sí, es un nodo. Un nodo es un punto en donde confluyen varias corrientes o donde confluyen varios vectores. Se utiliza mucho en cálculos de ingeniería, ¿no? Para procesos. Es un nodo. Es una forma más simple de hacer el diagrama, ¿no? Ustedes pueden hacer su diagrama como gusten, pero como es un mezclado, estamos diciendo que estamos mezclando dos corrientes y que obtenemos una. Igual pudimos haber hecho el mezclador, ¿no? Con el diagramita otro, ¿no? Mezclador. A este mezclador entra una corriente de AD, entra otra corriente de AD, de AG, AC, y salen. Este es el nodo, ¿se fijan? El mezclador es el nodo. Y es que cuando estemos viendo problemas con recirculación, usamos mucho los nodos, ¿no? Por eso es importante saber que podemos hacer uso de esa forma de graficar, ¿no? Entonces, completando simplemente las corrientes, ya lo entramos resolviendo la próxima clase. ¿Cuánto hay de agua entonces en la corriente de AD? Hay que completarlo, ¿no? Punto 8757. ¿Y se ve? Sí, porque el verde luego es un color que casi no se ve. Y el otro, punto 223. Recuerden que esto tiene que sumar 1. ¿Sí? Y el otro, punto 1863. Y ya tenemos completo. Ya tenemos completo nuestro diagrama. Ya. Y ahí, como en el problema anterior, pues no podemos hacer ninguna análisis así que nos permita fácilmente calcular algo. Aquí nos damos cuenta de que no podemos calcular, ¿no? Ya tenemos completas las componentes, pero tenemos, nos está pidiendo el ácido mezclado final que se obtiene, pero también desconozco
el ácido débil que tenemos al inicio, el que se está extrayendo de las baterías. Únicamente conocemos los 200 kilogramos de ácido ya concentrado, más concentrado, que se agrega a ese tanque o a ese mezclador. Entonces tenemos que resolucionar, como tenemos dos incógnitas, sabemos que para poder definir y validar que el problema está definido, que el sistema está definido, tenemos que tener cuando menos el mismo número de ecuaciones para resolver. Dos incógnitas, dos ecuaciones. Y sabemos que la única ecuación que tenemos hasta ahorita, pues es la de que entradas es igual a salidas, ¿no? Es mi ecuación de balance de masa para sistemas estables. Entonces, vamos a utilizar esa misma ecuación, pero llevándola hacia cada una de las componentes. Vamos a aplicar la ecuación de balance de masa, pero con cada una de las componentes. ¿Cuántas componentes tenemos? Tenemos dos, ácido y agua. Vamos a establecer una ecuación de balance para el ácido y una ecuación de balance para el agua. Ya con eso ya tengo mis dos ecuaciones que me van a permitir calcular las dos incógnitas. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Siempre tenemos que ver el modo de encontrar el número de ecuaciones suficientes para resolver un problema, ¿no? Muy bien. Entonces, pues no hay ninguna pregunta. Profe, yo tengo una duda con la tarea que hay para el viernes, creo, de los conceptos. Ah, sí, correcto. Dime. ¿Se puede hacer en Word? Sí, nada más que, sí, claro que sí, nada más que cuando lo guardes, guárdalo en PDF. Sí, guárdalo en Ah, ok. PDF. Y ya, Gracias. ya lo subimos. ¿Sale? Ok. Bueno, jóvenes, nos vemos. El lunes no hay clase, ¿no? Ya como lo comentamos. Nos vemos el miércoles. ¿Sale?